Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque Iglesia Avivando el Fuego Sede Norte. Estamos ubicados en la carrera primera número 4227 frente a la estación del Barrio Popular. Domingos 8 de la mañana reunión familiar. Martes 7 de la noche reunión de oración. Jueves 7 de la noche palabra de poder. Sábados 9 de la mañana ayuno y oración. Sábados 7 de la noche reunión de jóvenes. Iglesia Avivando el Fuego Sede Norte. Una iglesia bibliocéntrica llena de pasión y amor por Dios, la familia y las almas. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Por eso en esta mañana quiero hablarles, pero más que hablarles, quiero que leamos en las Escrituras la importancia de la resurrección de Jesucristo. Que veamos en las Escrituras la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Y que veamos que así como Él resucitó, los que murieron en Cristo Jesús también van a resucitar. Después de que leamos este pasaje, que lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer todo este capítulo, vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Se acuerdan con qué fin el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena? Para que hiciésemos memoria de su muerte y de su resurrección, y que anunciemos su muerte hasta su venida. Así que por favor quiero que todos me acompañen a la primera carta de Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Entonces vamos a empezar a leer y vamos a desglosar. Número 1, Pablo comienza diciendo en el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo aquí va a resumir o hacerles entender qué es lo que él predica. Y él dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra, en otras palabras, si retenéis la fe. Si no, creísteis en vano. Y Pablo aquí comienza a desglosar en qué consiste el evangelio que él predica. Porque primeramente, versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí. Hermanos, si usted no recibe, usted no puede dar. Por eso es tan importante que usted se meta con Dios en oración y en la palabra, porque nosotros damos de lo que Él nos da. Y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Qué buena noticia eso, ¿cierto? Ese es el evangelio, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciarle a la gente. Que Cristo murió por nuestros pecados, así lo dice la Biblia. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Todo lo que Cristo hizo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. El Cordero de la Pascua, todo eso era tipo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme, porque Cristo vino a cumplir esa escritura. Este es el evangelio. Esto es lo que usted y yo tenemos que predicarle a la gente. Cristo murió por tus pecados, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y si tú hoy crees en Él, tus pecados son perdonados y tendrás vida eterna. Sencillo el evangelio, no es complicado. Y dice el versículo 5: y después de que Él resucitó, dice, y que apareció a Cefas. ¿Saben quién es Cefas? Pedro. Y dice: y después a los 12. Y después a los 12 dice: y
El versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que Cristo, cuando resucitó, se le apareció a sus discípulos, y dice que a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Cuando Pablo escribió esta carta, muchos de los que habían visto a Jesucristo resucitado todavía estaban vivos, y otros ya duermen, o sea, habían muertos. Versículo 7: después de que apareció a los 12 y a los 500, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El 8: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice que después de la resurrección de Jesucristo, al último que se le apareció fue a él. Y todos sabemos cuándo sucedió eso. Hechos capítulo 9, cuando él iba camino a Damasco a matar a los cristianos. Él iba en el camino y dice que de repente resplandeció una luz sobre su rostro y le hablaron. ¿Y quién fue que le habló? Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque el que lo persigue a usted está persiguiendo a Cristo Jesús. Entonces Pablo dice que después de él haber resucitado, él se le apareció a Cefas, a los 12, a Jacobo, a más de 500 hermanos, y por último, ¿a quién? A él. Ahora, yo he escuchado testimonios de hombres y de mujeres que dicen que Jesucristo se les ha aparecido. Entonces ya Pablo no puede decir y por último a mí, porque ya hay otros. Yo leí el testimonio, por ejemplo, de un gran hombre de Dios que Dios lo utilizó mucho en milagros, Kenny Hagin. Y él era paralítico, él no podía caminar, y él dice que Jesucristo se le apareció y se le sentó al borde de la cama y le habló, lo sanó y le dio un gran ministerio de sanidad que ese hombre tuvo. Y él todos los días le llevaban la comida hasta la cama, y él le dijo a la mamá y al papá: mañana yo voy a subir a comer con ustedes en la mesa, mañana yo voy a subir, así que no me traigan la comida. Y efectivamente él subió y comió con ellos y fue sano. Y como él, hay muchos que tienen ese testimonio. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que Jesucristo se le haya aparecido? Bueno, a Alvis se le apareció. Cuéntenos, ¿cómo fue eso, Alvis? La revelación de Ricardo me habló. Le habló, muy bien, le habló. Vuelvo y pregunto, ¿habrá alguien aquí a que el Señor se le haya aparecido? A Alvis le habló, pero no se le apareció, le habló. Bueno, a mí se me han aparecido demonios, yo no sé por qué, pero a mí el Señor no se me ha aparecido. Amén. Pero no hay necesidad que se me aparezca, porque yo sé que Él vive, que Él reina, y yo tengo testimonio que Él vive, porque lo siento en mi corazón y por lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Así que aparezca o no aparezca, nosotros seguimos creyendo. Por eso el apóstol Pedro dijo que la fe de nosotros es más preciosa que la fe de ellos. ¿Por qué, Pedro? Porque Pedro dice, porque ustedes creen en Él sin haberlo. Ellos lo vieron, nosotros no lo vimos. Y Pedro dice, esa fe de ustedes es más preciosa que la de ellos. Por eso usted no trate de ser como Pedro o como los discípulos, porque su fe es más preciosa. Usted tiene más fe que Pedro, usted tiene más fe que Juan, usted tiene más fe que Moisés. ¿Por qué? Porque usted no ha visto nada y creemos en Él. Bienaventurado, oh, le dijo el Señor a Tomás, a los que creen sin haber visto, a los que creen sin haber visto. Y nosotros somos 1000 veces más bienaventurados que ellos. Yo era uno de los que pensaba, ay, a mí me hubiera gustado vivir en esa época. No, la mejor época es hoy, porque Jesucristo le dijo a Tomás, toca, mete tus dedos. Ahora sí crees,
Listo, pero bienaventurado de aquellos que no tienen necesidad de meter el dedo, que no tienen necesidad de tocarme, sino que creen en mí. Grande es su galardón, grande es su precio. Oh, ya me dio ganas de predicar. Ahora, pero si se me aparece, pues yo no me pongo bravo. Qué bueno sería. Pero de todas maneras, llegará el día en que lo veremos cara a cara. Y ese día está pronto a suceder, hermano. Entonces Pablo dice que en ese tiempo él fue el último al que el Señor se le apareció. Lo dice así, como un abortivo. Dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo murió con esa pena en el corazón. Yo perseguí a los santos del Señor. Pero vamos al versículo 12 para que vamos entrando en materia, porque el tema de hoy es la resurrección. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. En los días del apóstol Pablo, aún en esta iglesia de Corinto, donde estaban los grandes filósofos, empezó a surgir un rumor, una doctrina, una enseñanza de que la resurrección de los muertos no existía. Que después de que la persona moría, hasta ahí le llegaba todos. ¿Ustedes no han escuchado eso hoy también hoy? Hoy no han escuchado lo mismo, que después de que usted se muera, hasta ahí se llegó todo. Y en ese tiempo los filósofos de esa época enseñaban eso, que después de que usted muere ya no hay más vida. O sea, que ellos decían que la resurrección de Cristo era una gran mentira. Entonces Pablo va a debatir esto, porque en esos días se enseñaban que no hay resurrección de muertos. Y en la iglesia de Corintios estaban empezando a creer eso. Estaban comenzando a contaminar la fe de que no había ninguna resurrección. Entonces Pablo debate esto, y de qué manera tan linda lo debate, y eso lo vamos a ver ahora. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, están creyendo en Cristo por gusto, como diría mi mamá. Están perdiendo su tiempo si Cristo no resucitó. Ahora, ¿por qué? Dice el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los 500 y Pablo daban testimonio de que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Porque ellos lo habían visto con sus propios ojos. Entonces él dice, si fuese así, entonces nosotros seríamos unos grandes mentirosos. Falso sería nuestro testimonio, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, no solamente haríamos a los predicadores mentirosos, sino también que haríamos a Dios mentiroso, porque la palabra de Dios dice que Él resucitó a su Hijo. Dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, como decían en esos días, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Punto muy fuerte para hacer un énfasis aquí. Pablo dice que si la resurrección fue una mentira, entonces todos nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados. Y si todos nosotros todavía seguimos en nuestros pecados, entonces estaríamos perdidos. Ahora, entiendan esto. Cristo vino a librarnos de nuestros pecados para que no fuésemos condenados. Cristo
Cristo vino a derramar su sangre, a dar su vida para que el Padre nos perdonara de todo pecado. La evidencia, escuche bien lo que le voy a decir, la evidencia de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre es la resurrección. Esa es la evidencia de que el sacrificio fue aceptado. Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces el sacrificio no fue aceptado. Y si el sacrificio no fue aceptado, usted y yo todavía estamos en nuestros pecados y somos dignos de lástima, porque estamos condenados, estamos creyendo una mentira. Pero gloria a Dios que Jesucristo resucitó. Y al menos Alvin nos puede dar testimonio porque escuchó su voz. Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Venga, les explico algo. En el Antiguo Testamento, en la época de Caín y Abel, hasta los días de Moisés, ellos ofrecían sacrificios de paz para Dios. La Biblia dice que Dios vio con buenos ojos y aceptó el sacrificio de Abel, pero vio con malos ojos y no aceptó el sacrificio de Caín. Ahora yo les pregunto, ¿cómo ellos se daban cuenta cuando el sacrificio era aceptado de parte de Dios? ¿Cómo ellos sabían que Dios aceptó mi sacrificio? ¿Cuál era la evidencia? ¿Cuál era la manifestación de que mi sacrificio fue visto con buenos ojos por parte de Dios? Que mi ofrenda, mi dádiva que yo traje aquí y la puse en un altar, Dios la recibió. Sencillo. Ellos levantaban un altar, colocaban el sacrificio, colocaban leña, encima de la leña colocaban un sacrificio, se paraban a cierta distancia y se lo ofrecían a Dios. ¿Y sabe qué sucedía? Del cielo descendía fuego y consumía lo que ellos estaban ofreciendo. O sea que Abel vino, puso su cordero y fuego cayó del cielo y consumió la ofrenda. Oh, Dios la aceptó. Después vino Caín y puso su fruta y lo que puso y se hizo a un lado y espere y espere y espere y espere y espere y espere y no cayó fuego. Entonces él se dio cuenta, Dios no aceptó mi sacrificio, y miró el altar de Abel y el fuego encendido. Y sabemos qué pasó. Le dio envidia y lo mató. Pastor, ¿y usted de dónde sacó eso? Se lo voy a ilustrar de otra manera. En el Monte Carmelo se sube Jezabel con sus 450 profetas y levantaron un altar y pusieron su ofrenda allí. Y subió Elías y montó un altar y puso su ofrenda ahí. Y dijo, aquí nos vamos a dar cuenta quién es el Dios verdadero. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? El Dios que responda con fuego. Así que le van a poner la leña, van a poner sacrificio, le van a echar agua a la ofrenda, pero ninguno le va a encender fuego. Y aquí nos vamos a dar cuenta a quién Dios le responde. Y todos sabemos la historia. Los de Baal colocaron su ofrenda, se cortaban, clamaban. Elías se burlaba de ellos. Griten más duro, tal vez el Dios de ustedes se ha dormido, tal vez ande de vacaciones, y se burlaba de ellos. Y toda la tarde se les fue en eso, dice la Biblia. Y después Elías les dijo, a un lado. Miren el Dios verdadero y miren cómo el Dios responde. Y colocó su ofrenda, le echó agua y clamó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué dice la Biblia? Que fuego descendió de los cielos. ¿Qué era eso? Que su ofrenda, su sacrificio había sido aceptada por nuestro Dios todopoderoso. Ahora, pero después de esto vino otra manera en que ellos se daban cuenta que su sacrificio, su ofrenda de paz,
el pedir perdón había sido aceptada o no por Dios. Y era que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo detrás de la cortina y llevar la sangre del cordero y rociarla sobre el propiciatorio y después salir. Ahora, el pueblo entero se quedaba fuera del tabernáculo esperando que el sumo sacerdote saliera. Ahora, en esos días, la evidencia de que la ofrenda de paz, el sacrificio de reconciliación, de que los cielos iban a estar abiertos sobre ellos, dependía que el sacerdote, el sumo sacerdote, saliera de allá. Así que todos ellos se paraban acá afuera esperando. Él entraba con todos sus elementos, con su vasija, con su hisopo, todo para rociar la sangre. ¿Y qué pasaba, hermanos? Que cuando el sumo sacerdote entraba con esa sangre y se presentaba ante Dios, y cuando él salía, el pueblo de Dios levantaba un grito de júbilo cuando ellos veían que el sacerdote salía. ¿Por qué? Porque eso era evidencia de ¿qué? De que nuestro sacrificio, nuestra ofrenda de paz ha sido aceptada por Dios, y lo que viene es lluvia de bendición, lo que viene es gloria de Dios sobre nuestra vida, porque Él aceptó nuestra súplica, Él aceptó la sangre que enviamos. Pero ¿saben qué? En ocasiones el sumo sacerdote no salía. Tanto que tuvieron que ponerle campanas, como ya se los he dicho antes, y lo amarraban con un lazo. Y el sumo sacerdote, mientras estaba allá en el lugar santísimo ofreciendo la ofrenda, él tenía que estarse moviendo. Y el pueblo así oyendo. ¿Está sonando la campana? Sí, está sonando. Cuando de repente y ya no. Entonces lo jalaban con un cabo y salía tieso. Su sacrificio no había sido aceptado y el pueblo lloraba, ¿cierto? Entonces escuchen, la entrada del sumo sacerdote con sangre en su mano al lugar santísimo representaba la muerte de Cristo, y la salida del sacerdote del lugar santísimo representaba la resurrección de Cristo. Por eso la resurrección es importantísima. Por eso Pablo dice: sin resurrección no hay perdón de pecado. ¿Por qué? Porque eso es señal que el sacrificio no fue aceptado. Pero les tengo una buena nueva: el sacrificio fue aceptado, porque Él era el Cordero de Dios, sin arruga, sin mancha, sin pecado. Y Cristo resucitó, y nuestro sacrificio es Él, y Él fue aceptado, y por eso nuestros pecados son perdonados. Por eso esa es una gran mentira del diablo, que Cristo no resucitó. Y a Pablo le tocó pelear fuertemente contra esa doctrina satánica que empezó a introducirse en la iglesia, que Cristo no había resucitado, y sin resurrección estamos fritos. Pero gloria a Dios que Él resucitó. Pero sigamos leyendo para que pasemos a la cena del Señor. Dice el versículo 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si Cristo no hubiese resucitado. El 20: mas ahora Cristo ha resucitado. Diga conmigo: mas ahora Cristo ha resucitado. Hoy se anuncia su resurrección. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿qué hombre fue ese? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos, y a su nombre. Ahora escuchen bien esto. Él dice que primicia de los muertos. Primicia. ¿Qué quiere decir primicia? Primicia quiere decir lo primero. Ahora, cuando usted lee la Biblia, nosotros vemos que antes de Cristo
hay reportes, registros bíblicos de personas que resucitaron. Aún el mismo Cristo resucitó a muchas personas. No está escrito cuántas, pero Él resucitó a muchas. Y entre ellas, ¿a cuántos resucitó Cristo? A ver, ¿a quién? ¿A quién? A Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. ¿Y hay algún otro más? Bueno, parece que no hay más. Listo. Pero antes de Cristo resucitar, también vemos en el Antiguo Testamento, vemos profetas de Dios que fueron utilizados para resucitar. A la hija de Jairo también la resucitaron. Escuchen esto. Y el profeta Eliseo resucitó un niño, ¿cierto? Y no solamente eso, que nos dice la Biblia que los huesos de Eliseo estaban tan ungidos que tiraron unos hombres muertos ahí donde lo habían enterrado a él, y al tocar los huesos resucitaron. Entonces vemos que antes de la resurrección de Cristo, ya otros habían experimentado la resurrección. Pero la Biblia dice que Él es la primicia, que Él es el primero. Pero ¿cómo así Él es el primero si antes de Él resucitaron otros? Aquí les voy a explicar. Lo que pasa es que ¿por qué Él es la primicia? Porque número uno, esas personas que resucitaron antes de Cristo, esas personas que aún Él mismo resucitó, volvieron a morir. Así es. Y Cristo resucitó y Él no ha vuelto a morir. Él resucitó para vivir para siempre por los siglos de los siglos. O sea que hay dos tipos de resurrección. Una resurrección que vimos, que inclusive hasta hoy yo he escuchado testimonio de hombres de Dios que los ha utilizado para resucitar a alguien, pero esa persona vuelve y muere. Pero hay otro tipo de resurrección en la cual usted y yo vamos a participar, que si estamos muertos cuando Cristo venga, pero si estamos vivos, pues no vamos a ver esa muerte. Gloria a Dios. Porque no todos morirán, dice la Biblia. No todos morirán. Gloria a Dios, bienaventurados los que no tengan que ver esa muerte. Pero si en caso alguno de nosotros estira, entonces hay una promesa que vamos a resucitar, pero no como resucitó la hija de Jairo, ni el hijo de Naín, ni como resucitó ese muchacho que resucitó Eliseo. Nosotros vamos a resucitar como resucitó Cristo. Y Cristo resucitó para no morir más. No, qué emoción. Esta es la esperanza de gloria. Esta es la esperanza de los hijos de Dios. Que aunque muera, yo sé que viviré. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: yo soy la vida y la resurrección. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y a su nombre. Ahora, lo segundo de la diferencia entre esa resurrección y la de Cristo es que ellos resucitaban con el mismo cuerpo. Ellos resucitaban con las mismas debilidades y flaquezas de este cuerpo. Pero Cristo no resucitó con el mismo cuerpo. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, y lo vamos a ver más adelante. Más adelante lo vamos a ver. Entonces vamos a seguir leyendo para que pasemos a la cena. Dice: ve, está temprano, me está rindiendo. Gloria a Dios. El 22, quedamos ahí, ¿cierto? El 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y dijimos, ¿quién fue ese hombre? También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Miren el orden. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, esa resurrección gloriosa con un cuerpo nuevo y no morir más, el único que la ha tenido hasta ahora ha sido ¿quién? Cristo, nadie más. Porque Él es la primicia. Oh, cuánto me gustaría tener más tiempo para hablarle de las primicias. Por eso ayer
A través de la escritura nos dimos cuenta cuándo resucitó Cristo. Cristo Jesús resucitó ayer. ¿Por qué? Porque según la cultura judía, el sábado, 10 días antes del Pentecostés, se presentaba la ofrenda de las primicias en la tarde. ¿Sí? Y la fiesta de las primicias es tipo o sombra de la resurrección de Cristo, del primer fruto, porque todas esas 9 fiestas del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. La primera, la Pascua. Y Pablo dice, Él es el Cordero de la Pascua, la expiación en Cristo, su sangre. Bueno, no hay tiempo para todo, pero entre esas fiestas está las primicias. ¿Y en qué consistían las primicias? De que cuando la cosecha cuando el grano, cuando la siembra ya estaba lista para cosechar, ellos iban y recogían el primer fruto, el mejor, y lo traían al templo y se lo presentaban al sacerdote. Eso se llama la fiesta de las primicias. Por eso usted, cuando reciba su sueldo, saque primero a Dios. Ya va a hablar de plata el pastor. No, tan contento que estábamos con la resurrección. Pero es cierto, hermano, porque cuando usted pone a Dios primero en todas las áreas de su vida, wow, usted no sabe lo que eso significa. Usted lo está honrando, usted lo está colocando como lo más importante de su vida. Por eso hasta hoy, donde quiera que hay un judío, escuche bien, y esto lo digo porque yo lo he visto, yo no conozco el primer judío pobre. Ahora, si usted lo conoce, dígame, pastor, yo conozco uno, le doy la libertad. Yo no conozco el primer judío pobre. ¿Y saben por qué? Porque ellos esos principios los tienen claros. Ellos esos principios los tienen claros de honrar a Dios. Que tiene problema con Cristo, pero va a llegar el día en que sus ojos van a ser abiertos y todo Israel va a ser salvo. Pero ellos, lo primero es para Dios. Lo primero es para Dios. Entonces la primicia, ese primer fruto lo traían. Y esa fiesta, ¿qué representaba? La resurrección de Cristo. Por eso aquí Pablo dice que Él es la primicia. Jesucristo fue el Cordero de la Pascua. Y después de la fiesta de las Pascuas, la siguiente fiesta era las primicias. Y Él era la primicia. ¿Qué representaba? La resurrección. Oh, mi alma te alaba, Señor. A los 3 días de la Pascua se celebraba las primicias. Y Cristo Jesús cumplió esa fiesta. Después de la fiesta de las primicias, ¿qué fiesta viene? El Pentecostés. ¿Y cuál es el Pentecostés? El día en que ellos iban y recogían toda la cosecha. Entonces dice un orden. ¿Cuál es el orden? Primero, ¿qué? ¿Cuál es el orden? Primero, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. O sea, que en la venida de Cristo por su iglesia, ¿qué fiesta se va a cumplir ahí? Pentecostés. ¿Qué quiere decir Pentecostés? Cosecha. ¿Y quiénes son esas cosechas? ¿Quiénes son esas cosechas? ¿Quiénes son esas cosechas? Nosotros, que vamos a ser levantados juntamente con Él, que vamos a ser transformados, y los que murieron van a resucitar. Y a su nombre, Pablo les da una cátedra a estos hombres aquí poderosísima. Ahora, escuchen bien lo que Pablo dice aquí, que esto es muy, muy interesante. Y luego de la venida de Cristo, dice el 24, luego el fin. Hermanos, estamos a punto de que Cristo recoja la cosecha. Estamos a punto que se cumpla la palabra que dice que el grano será puesto en el granero y la cizaña será echada al fuego. Estamos a punto, hermano. Yo ya a veces siento como que me estoy levantando. Pero es serio, hermano. Esta gente de ese tiempo tomaban la segunda venida de Cristo en serio. Por eso ellos vivían en santidad, en consagrado, porque ellos estaban convencidos que en cualquier momento Cristo se los iba a llevar.
Pero la Biblia dice que al pasar de los tiempos, empezaron a surgir burladores y empezaron a burlarse de ellos. Y les decían, ya tanto tiempo que murió y ustedes todavía lo siguen esperando. Y Pedro dice que esos burladores no entienden que la razón por la cual Cristo no ha venido por su pueblo es dándole oportunidad a la gente que se arrepienta. Y yo siempre me hacía esa pregunta y se la voy a hacer a ustedes. Esa paciencia que él está teniendo es para que ¿quién se arrepienta? ¿El pecador del mundo o el que ha creído y todavía no se ha consagrado? Bueno, otro día hablaremos de ese tema. Pero después de que Cristo levante su cosecha, ¿qué vendrá? El fin, hermano. El fin. Dice el versículo, vamos a pasar al versículo 29. Dice el versículo 29, de otro modo, recuerden que Pablo está discutiendo el tema de que los muertos no resucitan. Entonces Pablo le dice algo a ellos muy interesante. Les dice, de otro modo, en el versículo 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Cómo así que se bautizan por los muertos? Pues yo me puse a investigar esto que Pablo dijo, que en los días de él se bautizaban por los muertos. Venga, les explico lo que consiste esta doctrina que existía en esos días. Pablo les dice que si los muertos no resucitan, entonces ¿por qué se bautizan por los muertos? ¿Qué pasaba? Que en esos días habían personas que morían sin haberse bautizado. Entonces ellos, para asegurar la redención de esa persona y la salvación de esa persona, se bautizaban en nombre del que había muerto sin bautizarse. No sé si me estoy haciendo entender. Les voy a ilustrar este ejemplo. Todos sabemos que uno de los ladrones fue salvo. No sé si era el de la derecha o el de la izquierda, pero uno fue salvo. En estos días me dijeron hasta el nombre de los ladrones: Dimas y Cefas. No sabía que así se llamaban. Escuchen esto. Uno se salvó porque Cristo le dijo: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero les pregunto, ¿ese ladrón se bautizó? ¿Se bautizó o no se bautizó? No, porque ahí lo bajaron, fue, mire, así, para enterrarlo. Entonces, los que morían sin bautizarse, ¿saben qué hacían? Los familiares, los seres queridos, iban y se hacían bautizar por él. O sea, yo vengo a bautizarme en nombre de Dimas que murió. Y venían y lo bautizaban. ¿Por qué se bautizan? Para que el día de la resurrección él resucite para vida eterna. Entonces Pablo les dice, si la resurrección no existe, entonces ¿por qué se bautizan? Por los muertos. Y esta doctrina no solamente la practicaban ellos, sino que aún los paganos practicaban esta doctrina. Aún los que promovían que la resurrección no existía, se bautizaban por los muertos. Entonces decía, es irónico lo que ustedes hacen. Ustedes dicen que no hay resurrección, entonces ¿por qué se bautizan? Por los muertos. ¿Por qué? Hay una gran contradicción. Y siempre toda falsa doctrina tiene grandes contradicciones. Toda falsa doctrina. Entonces, sigamos en el versículo 31. Bueno, vamos mejor al 35 para que redimamos tiempo. 35. Pero dirá alguno, esta pregunta es bien interesante, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Listo, está bien, creemos que los muertos resucitan, pero ¿cómo van a resucitar? Ustedes saben que yo también me he hecho esa pregunta.
Yo me echaba, bueno, ¿y cómo van a resucitar los muertos? Y pónganle cuidado a lo que yo pienso. Número uno, yo les he contado que yo fui a recoger los restos de mi mamá. Y les he contado que solo era polvo. Creo que nomás habían dos partes todavía enteras, que era la cabeza y las caderas. Pero el resto todo era polvo. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cómo va a ser eso? Ahora, nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que me calma. Pero siempre yo me pregunto, ¿y cómo? La metimos en una cajita así y en una pared hay unos huecos y ahí la metimos. ¿Cómo se llama eso? Osario, tío. Pero de ahí Cristo la va a sacar. El único que puede hacer eso es Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Pero también me he puesto a pensar, esos cristianos que se los comieron los leones, que los despedazaron, y un pedazo quedó en el estómago de un león y otro pedazo quedó en el estómago de otro león. A eso no los enterraron, y después esos leones murieron. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Siempre yo me pregunto esto, ¿cómo Dios lo va a hacer? Humanamente es imposible entenderlo. Humanamente es imposible explicarlo. Aquí lo que nosotros tenemos que aplicar es la fe, que para Dios no hay nada imposible, hermano. Y si Él dice que los va a resucitar, que los va a levantar, Él vuelve y los levanta. ¿Cómo? No lo sé, pero yo sé que mi Dios todo lo puede, hermano. Todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Y escuchen esto. Por eso es tan importante aplicar el poder de la resurrección en las áreas de nuestra vida. Hay matrimonios que están hechos pedazos. Hay matrimonios que ni cenizas hay, pero yo creo que nuestro Dios puede resucitarlo. Que Dios, pues es que ya no lo amo más, ya no la amo más, la odio, pero el poder de la resurrección levanta lo que humanamente no hay esperanza. Oh, que mi economía no tiene salida. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección, ¿en qué consiste? En que lo imposible es posible, en que lo imposible es posible, que lo es posible, lo que es imposible para el hombre. Pastor, y hemos ido aquí y he hecho esto y lo otro, y mi hijo y lo he llevado y he intentado de todo y no he podido. Gloria a Dios. Aplica el poder de la resurrección, aplica el poder de la resurrección, porque el poder de la resurrección aplica en todas las áreas de tu vida. ¿En qué cosa? En las que tú crees que ya no hay esperanza. Porque así como yo doy vuelta y cómo resucitarán y cómo resucitarán, y aquí no encuentro la manera, pero Dios sí la encuentra. Lo que tú no encuentras la manera para solucionar, lo que tú no encuentras la manera para cambiar, lo que tú no encuentras la manera para restaurarlo, Dios sí puede. Solamente cree y verás la gloria de Dios, porque yo soy la vida y la resurrección, y a su nombre. ¿Y cómo podré restaurar mi matrimonio? ¿Y cómo podré restaurar mi economía? ¿Y cómo podré salvar ese hijo perdido en la droga, que ya nadie da esperanza por él? Cree en el poder de la resurrección. ¿Y cuál y quién es el poder de la resurrección? Jesucristo, Jesucristo, y a su nombre. Oh, qué bueno es Jesucristo, ¿cierto? Que la ciencia, los médicos te desahuciaron. Cree en el poder de la resurrección. Pero ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo podremos solucionar esto? Y preguntan, ¿con qué cuerpo vendrán? Porque ellos habían visto a sus hermanos ser quemados vivos. Ellos habían visto cómo les cortaban la cabeza por ser cristianos. Ellos los habían visto cómo habían sido destruidos por bestias. ¿Con qué cuerpo vendrán? Yo vi el polvo de mi mamá. ¿Con qué cuerpo vendrá? Si su cuerpo, los gusanos se lo comieron y los huesos se convirtieron
en polvo, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Será que el pastor Winston vendrá con un cuerpo más simpático? Yo me pregunto, Señor, ¿será que vendré más bello de lo que soy? ¿Será posible? Ah, ¿verdad que para ti no hay nada? Imposible. ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Será que la hermanita que se queja de su llanta vendrá con curvas? ¿Será, Señor? Ay, dice así. Bendito Dios. ¿Será que el que se siente acomplejado de su estatura vendrá más alto? ¿Será el que se siente apenado de su nariz vendrá con una nariz bonitica? ¿Cómo será ese cuerpo? ¿Cómo? Esa era la pregunta que ellos se hacían. ¿Cómo resucitarán y con qué cuerpo vendrán? Porque muchos de nosotros, en nuestros cuerpos hay cosas que no nos gustan, ¿sí o no? Y yo me pregunto, Señor, ¿será que yo vendré con esto mismo? ¿O será que yo vendré con esos juanetes, Señor? ¿Con qué cuerpo voy a resucitar? ¿Cómo será la figura, el perfil? ¿Cómo será el color? ¿Cómo será el cabello de ese cuerpo? ¿Será que vendré con un cabellito rizadito, Señor? ¿Qué puedo hacer así? Ellos se preguntaban eso y yo me lo pregunto. Eso es lo que se llama meditar en la palabra. Y es importante que usted medite en la palabra. ¿Cómo se medita en la palabra? Haciéndose preguntas. Y Señor, ¿y esto cómo será? ¿Y por dónde y cómo? Y el Espíritu Santo comienza a hablarte. El Espíritu Santo. ¿O alguno de ustedes ha pensado? ¿Han pensado o no han pensado en eso? ¿Cierto? Y ellos lo pensaban. ¿Con qué cuerpo? Porque es que ellos me preguntaban, pero ¿y aquí qué entra? ¿Aquí qué está moviéndose? El razonamiento. Y hermano, y el gran problema que el ser humano tiene es con el razonamiento, con la lógica. Porque las cosas de Dios no tienen lógica. Las cosas de Dios no tienen razonamiento. Aquí lo único que nos queda es creer lo que Él dice. A ver, pero vamos a hablar un poquito de ese cuerpo y termino. Vamos a hablar un poquito de ese cuerpo. ¿Con qué cuerpo vendrán? Miren lo que dice Pablo, les responde las preguntas que ellos tienen acerca de la resurrección. Les dice, necio. Ahí yo me sentí como mal, porque yo me estaba haciendo esa pregunta y lo primero que Pablo dice es necio. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. ¿Están entendiendo? Lo que usted siembra, lo que usted entierra, no es lo que va a salir. Usted siembra una semilla y ¿qué sale? Una mata, un árbol. O sea, usted siembra una cosa y sale otra cosa. O sea, que el que murió ya lo sembraron. ¿Y qué va a salir? ¿Va a salir lo mismo? Va a salir otra cosa. O sea que hay esperanza para mi nariz. Hay esperanza. Hay esperanza para la nariz, porque se va a enterrar una nariz y va a salir otra nariz. Se va a enterrar unas cuantas llantas y va a salir sin llantas. Eso es por molestar. Pero sí dice la Biblia que lo que se entierra no es lo mismo que sale. O sea, eso lo está explicando Pablo, el que tenía la revelación de Dios. ¿Y qué dice? ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Él dice, el 37, y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, no es, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y aquí es que, por esto es que Pablo nos llama necio. Porque dice que Dios es el que da el cuerpo a cada uno como Él quiso. Pregunto, ¿quién fue que lo formó usted en el vientre de su madre? O sea que el cuerpo que usted tiene, ¿quién se lo dio? La nariz que tiene.
porque Él quiso. La estatura que tiene, porque Él quiso. El color de piel que tiene, Dios, porque Él quiso. Necio. Dale gloria a Dios. Alaba a Dios. Miren, ustedes saben históricamente por qué nosotros definimos que alguien es feo y quién es bonito. ¿Por qué definen que el pastor Winston es simpático y no es simpático? Ustedes saben por qué viene. Esto surgió de los griegos. Los griegos fue que montaron esa cultura a nivel mundial de lo que era bello, lindo y perfecto. De ahí viene el Mr. Olympic, el reinado de belleza y todo eso. Esos fueron los griegos. De allá viene Platón, Narciso y todo eso, el narcisismo. Entonces ellos, como eran el poder que gobernaba el mundo, ellos definieron qué era lo bonito y qué era lo bello. Por eso, de ahí nace el dicho de un perfil griego. O sea, que el que no tenía el perfil griego era feo. Ahora, el mío es griego africano, ¿no? Yo no tengo la culpa de ese perfil griego africano. Pero escuchen esto. Ellos fue los que... Entonces, el que no tenía el perfil griego, feo. A ver, ¿cuántos perfiles griegos hay aquí? William dice que él tiene el perfil griego. Sí. Entonces, escuche, todo eso en Miss Universo, la reina de belleza, todo eso es satánico, si usted no lo sabía. Todo eso es diabólico, porque hacen que usted se sienta mal, hace que usted se sienta inferior, hace que usted se llene de complejo, hace que usted se aborrezca a usted mismo, hace que usted se vuelva un necio, que el cuerpo que Dios le dio, usted le diga: feo, te equivocaste, Dios. No, Él me dio mi nariz así para que yo respire bastante aire. Ay, gloria a Dios. Dios sabe lo que hizo. Y a su nombre, necio. Si usted se ve en el espejo y dice que es feo, la Biblia te dice necio, porque Dios es el que le da el cuerpo a cada uno. Y a su nombre, gloria. Sí, entonces el que no era con el perfil griego, el que no tenía el color de piel griego, el que no tenía los ojos griegos, el que no tenía el cabello griego, entonces era feo. Entonces toda la cirugía es para que usted parezca griego. Pero mírese al espejo y diga como David: Señor, cuán hermosas son las hechuras de tus manos, qué maravillosa es tu creación, todo lo pusiste en su lugar perfectamente. Oh, te alabo al mirar tu creación, Señor, al mirar la hermosura de tu creación. Eso lo digo yo al frente del espejo. ¿Usted qué dice? Llora, se queja, hay esto, necio, necia. Y bravas con el marido porque no tiene plata para la lipo. ¡Necia! Eso es diabólico. Ay, es que hoy en día no hay mujer fea sino pobre. Diabólico eso. Entonces ella mira feo al marido y a buscarse un rico. Y eso está sucediendo hoy. ¿Para qué? Para obtener el perfil griego. Eso es diabólico. Eso es satánico. Saque eso de su espíritu, usted que es hija de Dios. Saque eso de su espíritu, usted que es hijo de Dios. Y mírese al espejo y diga: oh Señor, qué hermosa es tu creación. Que véase con los ojos de Dios, no se vea con el cristal de los griegos. Pastor, ¿usted está convencido? Claro, porque Dios fue que me creó. No, pastor, que su mamá y su papá estaban bravos el día que lo hicieron. No, ellos no estaban bravos. Ellos no estaban peleando. Todo eso son teorías diabólicas que la gente se las cree y andan llenos de complejo. Se sienten menor, se esconden. No. Necios, les dice Pablo. ¿Por qué le dice necio? Me perdí.
¿Qué versículo quedé? El 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él. O sea que el cuerpito que usted tiene, hermana, fue el que Dios quiso. No mire el de la otra. Mire, dele gracias por el suyo. No mire el marido de la otra. Dele gracias por el suyo. No mire la casa del otro. Dé gracias por lo que Dios le dio. Porque el que trajo la competencia, el celo, la envidia, fue el diablo. Fue el diablo. Y a su nombre. O sea que lo que usted tiene se lo dio Dios. Mire su esposa y diga: gracias, Señor, por mi esposa. Dígale, te amo así como eres. Aunque tengas poquito de griega, pero te amo. Ay, qué agradable soy. Escuchen esto. Escuchen esto. ¿Dónde quedé? Dios da el 38. No toda 38. Dios da. Pero Dios. Venga, yo les voy a contar un testimonio. ¿Se los cuento o no se los cuento? Pues no vayan a burlar de mí. El que se burla de mí lo mando para otra iglesia. Lo mando otra vez para la católica. Escuchen esto. A mí desde pequeñito me dijeron que yo era feo. Que el más feo de la familia era yo. En serio. ¿Que de dónde salió? Me decían el diferente. Entonces, cuando les dije que no me la agarré, ya no les termino de contar. Reprendan a Rodolfo que está riendo. Repréndanlo pues. Escuchen. Entonces, hermano, eso es terrible. Usted crecer que todo un tiempo, y no en la calle, era en la casa. No, este muchacho, ¿dónde salió? Yo era el último. No, verdad que este acabó con la matriz de mi mamá. Bueno, eso, terrible. Entonces, eso afecta. Eso afecta. Yo hoy me veo diferente por la gracia de Dios. Pero eso hace daño. Por eso usted, mamá, papá, nunca diga que este es más bonito que... No haga eso. Eso es diabólico. Ahora, cuando Mari queda en embarazo, yo estaba en una reunión con el pastor Manuel. Mari me llama a decirme que está en embarazo. Y qué emoción. Pero algo me atacó ahí mismo. No, porque están riendo, no les voy a terminar de contar. Algo, ¿les cuento o no les cuento? Lo que diga Alvis. ¿Cuento o no cuento, Alvis? Bueno, escuchen esto. Se me vino algo. Tú desde pequeño sufriste porque te decían el patito feo. Y así como tú eras de feíto, así te va a salir tu hija. Eso se me vino. Y yo, uy, no, Padre, Señor, lo que yo viví, que mis hijos no lo vivan. Y yo empecé a arrodillarme. Y Padre mío, porque yo sé lo que yo viví. Yo sé. Y lo que yo viví, yo no quería que mis hijas o mis hijos lo vivan. Nada de lo que yo viví, yo quiero que mis hijos lo vivan. Hermanos, ¿y sabe qué hizo Dios? No, es que Dios es lindo. Ay, Padre Santo. En el entorno de mi casa, de mis familiares y los que me conocen, decía, ¿y cómo irá a salir ese muchachito? Porque yo vengo de una familia que es muy burlona. ¿Y cómo irá a salir? Y yo, ay, pero Dios es el que da el cuerpo. Hermanos, y Dios me ha bendecido con unas hijas hermosísimas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que se parece a mí. Entonces se rascan y dicen, pero se parece a él, pero... Y entonces, ¿sabe qué dicen? ¿Cómo es que dicen? Oiga lo que dicen. Dígalo duro. Es una versión mejorada. Terrible.
terrible. Pero Dios es grande y maravilloso. Y lo que usted vivió, sus hijos no lo van a vivir por el poder de la resurrección. La humillación que usted vivió, sus hijos no la van a vivir. El desprecio que usted vivió, sus hijos no la van a vivir. Oh, el abuso que usted vivió, sus hijos no la van a vivir. La escasez que usted vivió, sus hijos no la van a vivir. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo les digo, si ven qué hermosa es, porque se parece a mí. ¿Y de qué algo? Porque Dios no te dejará en vergüenza. Dios, y lo mismo, escucha esto, lo mismo que usaron para atacarte, eso mismo Dios va a usar para que te alaben, te den gloria. Oh, yo no sé cuántos están entendiendo. Oh, Dios, Jesucristo le preguntó a Pedro: ¿en dónde estuviste pescando? Aquí, llévame al mismo lugar. No, a ese lugar no quiero ir. ¿Por qué? Porque ahí sufrí, ahí luché, ahí trabajé y no pesqué nada. No, vamos al mismo lugar. Porque en el mismo lugar que fuiste humillado, en el mismo lugar que fuiste ultrajado, en el mismo lugar que te menospreciaron, yo te enalteceré, yo te levantaré. Y grande fue la peor. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección, que lo pesado lo hace liviano, lo oscuro lo hace claro. Gloria a Dios, porque Él es la vida y la resurrección. No te des por vencido, solamente cree. Entonces, bueno, que eso no salga de aquí de Cali, ¿no? Escuchen esto. No toda carne, dice el 39, no toda carne es la misma carne. ¿Sabían eso? Que no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces. ¿Sabían eso? Cada uno tiene una carne diferente. Y otra la de las aves. Por eso tienen sabores diferentes. Porque no es la misma la carne de un ave que la carne de una vaca. No es lo mismo la carne de una vaca que la carne de un cangrejo. No es lo mismo. Y dice 40. Y hay cuerpos, aquí es que viene lo bueno. Y hay cuerpos celestiales. Y cuerpos. Ahora, aquí Pablo, en la revelación, Dios le muestra, hay dos tipos de cuerpos. Hay un cuerpo terrenal y hay un cuerpo celestial. Pregunto, ¿en qué cuerpo estamos viviendo en este momento? En el terrenal. ¿Y cómo es el terrenal? Se cansa, le da hambre, le gusta el pecado, es terrible. Entonces, el terrenal va a ser enterrado. Entonces, cuando usted resucite, usted va a resucitar con otro cuerpo. ¿Y con qué cuerpo va a resucitar? Con un cuerpo celestial. Escuche, el cuerpo que usted y yo habitamos fue un cuerpo que surgió científicamente de la unión de papá y mamá. Por eso usted tiene rasgos de su papá, rasgos de su mamá, actitudes de su familia. Pero allá arriba están preparándole un cuerpo. Ahora, lo que me alegra de ese cuerpo no es que vaya a tener la misma nariz, eso no me preocupa. Lo que me alegra de ese cuerpo es que va a ser libre de pecado, libre de esa ira, libre de esos resabios, libre de enfermedad, libre de dolor, libre de muerte. Es un cuerpo celestial. Yo solo espero ese día. Entonces tenemos un cuerpo que nos espera. Y dice, hay un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de lo terrenal. ¿Cuál es la gloria de lo terrenal? La hermosura de su cabello, su físico, en lo que usted se siente orgulloso. Esa es la gloria de su cuerpo. No sé si usted se siente orgulloso de sus pies, de su estatura, de sus caderas, de sus pechos. Yo no sé usted de qué se sienta orgulloso, pero lo que usted se sienta orgulloso y contento es la gloria del cuerpo terrenal. Pero
El celestial tiene su propia gloria. O sea, de lo que usted se siente orgulloso de este cuerpo, no es lo que usted va a sentirse orgulloso del otro cuerpo. Yo no sé si me hice entender. ¿Por qué, pastor? Porque es que usted allá va a tener otra mentalidad. Porque es que nuestra mentalidad todavía en parte es terrenal. Por eso es que nos preocupamos de cómo me veo, cómo estoy, porque todavía nuestra mente no ha sido renovada en plenitud. Pero cuando su mente sea renovada en plenitud, entonces usted le va a preocupar otras cosas, no lo físico, sino lo de adentro. Lo de adentro. Pero si usted es cristiana y se preocupa por lo de afuera, usted todavía su mente no ha sido renovada. Por eso Pablo dice que vuestro atavio no sea el externo, sino ¿cuál? El interno. ¿Y cuál es ese? Un espíritu apacible, amable. Esas hermanitas calmaditas, esas hermanitas que a su esposo le dicen Señor, sí Señor, no Señor. Eso es lo que le agrada a Dios. Pero mejor tomo agua. Sigamos mejor. Y a su nombre. Entonces, una gloria es el del terrenal y otra gloria es el celestial. Dice 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Qué explicación tan linda que Pablo da, ¿no? Se siembra en corrupción un cuerpo pecaminoso, un cuerpo terrible, un cuerpo que ni a usted mismo le gusta, y va a levantarse otro cuerpo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita. Oh, mi alma te alaba, Señor. Pastor, es que yo tengo debilidad con la lengua. Tranquila, cuando resucite se soluciona ese problema. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. 44. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, que es el que hoy nosotros tenemos, y hay cuerpo espiritual, que es el que vamos a tener en la resurrección. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. De allá viene nuestro cuerpo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. O sea que como Cristo resucitó, y con el cuerpo que Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Nacimos con el cuerpo de Adán, pero vamos a resucitar con el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Allá no vamos a entrar en carne y sangre, allá vamos a entrar con un nuevo cuerpo. He aquí os digo un misterio. Versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿De qué manera? Incorruptibles, o sea, con un cuerpo celestial, y nosotros seremos transformados. El cuerpo se le va a cambiar, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita
sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendita sea la palabra del Señor. Escuchen esto, hermanos. Cuando Jesucristo resucitó con ese cuerpo celestial, aparecía y desaparecía. Cuando Jesucristo resucitó con ese cuerpo celestial, estaban encerrados en un cuarto y Él entró sin necesidad que le abriesen las puertas. Un cuerpo de poder. Jesucristo en ese cuerpo celestial ascendió al cielo. Y aquí viene algo. Físicamente se parecía al Jesucristo que ellos conocían. Físicamente, cuando lo vieron, se parecía al Jesucristo que ellos conocían. Unos dicen que sí, otros dicen que no. No se parecía. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, entonces les voy a dejar eso de tarea. Y el jueves, no este jueves, porque este jueves tenemos adoración extrema, los espero a todos aquí, que este jueves va a ser solamente de adoración y alabanza al Señor. Pero les voy a decir esto: cuando Él quería, se dejaba reconocer, y cuando Él quería, no se dejaba reconocer. Caminó con ellos y lo veían y no sabían que era Él, y dice que les abrió los ojos y ahora sí lo reconocieron. No me estoy haciendo entender. Entonces, no sé si puedo cambiar o cómo Él lo hacía, pero a veces lo reconocían y otras veces no le reconocían. Démosle gloria a Dios por ese cuerpo que vamos a tener en la resurrección.